Cordial saludo, mi nombre es Heidi Lorena Chávez Vargas. A continuación expondré el tema componentes del manejo integrado de plagas en representación del grupo 88. El concepto MIP abarca las diferentes técnicas de control de plagas. Se basa en un análisis costo-beneficio para favorecer los intereses de los productores sin afectar la sociedad y el medio ambiente. El MIP consiste en la prevención, observación y aplicación. Es decir, identificación de la plaga, conocimiento de la plaga, umbral de la plaga, monitoreo, prevención y técnicas de control. El control cultural. Este está compuesto por todas las prácticas agrícolas. Entre las principales acciones se encuentran la rotación de cultivo. Este control se realiza con el fin de prevenir los ataques de las plagas. Para esto debemos conocer el ciclo biológico y el ciclo de vida del insecto plaga y el hospedero. También es importante conocer las características agronómicas de la planta o del cultivo. Como dentro de este control tenemos la asociación y rotación de cultivos, cultivos trampa, cultivos barrera, poda, eliminación de residuos, barbecho, manejo de arbences, entre otros. Ejemplo, la rotación de maíz y legumbres, que no solo ayuda a controlar las plagas, sino que también mejora la salud del suelo y la biodiversidad. Control biológico. Esta es una técnica que utiliza organismos vivos como artrópodos y microorganismos. En este sentido, tenemos agentes de control biológico o enemigos naturales, que pueden ser predadores o pueden ser parasitoides. Los predadores son aquellos que se alimentan del insecto plaga, como por ejemplo la mariquita que se alimenta de pulgones. Y como parasitoides, esto quiere decir que parte del ciclo de vida del parásito se desarrolla dentro del insecto o dentro de las pupas o huevos del insecto plaga. Entonces, para este ejemplo tenemos los hongos entomopatógenos como Beauveria baciana o bacterias entomopatógenas como Bacillus thuringiensis. Técnicas de esterilización de insectos plaga. Esta es conocida como la TIE, que consiste en esterilizar a los machos de la población plaga con el fin de que a la hora de que copulen con las hembras, los huevos no alcancen su desarrollo, es decir, que no nazcan nuevas generaciones. Esta técnica consiste en criar los insectos macho de manera masiva dentro de un laboratorio y cuando llegan a su etapa de pupa son irradiados con rayos gamma o rayos X para lograr su esterilización. Esta técnica contempla cuatro opciones estratégicas, que es la supresión, erradicación y contención y prevención. En la supresión, las medidas son todas las medidas fitosanitarias en un área que ya está infestada y ahí se liberan de manera continua insectos para lograr bajar la población. La erradicación es para eliminar la plaga de un área localizada. Se ayuda de insecticidas, se utiliza en eliminación de una población y para eliminación de brotes dentro del área para poder declarar el área libre. La contención es como la cuarentena que se hace para que del área infestada no salga la plaga o los insectos plaga. En este sentido, se liberan de manera también constante los insectos estériles, causando una barrera tampón para que no salga la plaga del área. En la prevención se liberan insectos para mantener el área libre o para prevenir em, la entrada de estos insectos. Resistencia de plantas a insectos. Este componente de resistencia puede lograrse mediante mejoramiento tradicional o molecular, permitiendo que la planta restrinja, retrase o supere el ataque de los insectos. Esta resistencia altera la relación planta-insecto y se manifiesta a través de tres mecanismos, donde la planta puede presentar tolerancia, es decir, que la planta tiene la capacidad de resistir o de recuperarse a los daños que la plaga
ejerza sobre ella. Entre estos tenemos los mecanismos de respuesta fisiológica y los mecanismos de compensación. Antisenoxis, que es la resistencia que provoca el insecto, que provoca que el insecto no elija la planta, bien sea por gusto, para comer o para opositar, pero que en dado caso el insecto no, no elija a la planta. Algunos mecanismos de antisenoxis es la modificación de la epidermis o sustancias repelentes que evitan que el insecto se acerque a la planta, la que no sea su preferencia la planta. Antibiosis son las características físicas o químicas que posee la planta y que provocan que el insecto plaga reduzca su reproducción o en dado caso puede provocar hasta la muerte del insecto. Ecología química, que son los volátiles de plantas inducidos por la herbivoria y feromonas de insectos. En esta tenemos eh, que las plantas, como bien sabemos, en el comportamiento de los insectos, ellos utilizan semioquímicos para interferir en la comunicación de los insectos. Entonces, para el MIP, la idea es interferir en el comportamiento y confundir a los insectos. Entonces, para esto utilizan feromonas, las cuales son utilizadas para atraer a los insectos y que caigan en las trampas, es decir, se pueden utilizar para monitorear las poblaciones, a hacer capturas en masa e interrumpir el apareamiento de esos insectos plaga. Con esto también se puede modificar el comportamiento de los enemigos naturales con el fin de proteger el cultivo, porque la, la técnica consiste en que estos elementos volátiles atraigan a los enemigos naturales como predadores y parasitoides, los cuales atraídos por este olor o esta feromona, eh, y bien sea o los volátiles, atraigan a los insectos y caigan en las trampas y puedan ser bien sea atrapados, devorados o parasitados. Em, También en estos, para el control de las MIP, son importantes para la combinación de volátiles y feromonas para desarrollar métodos más sostenibles y efectivos en la agricultura. La ingeniería genética. Este estudio está generalmente enfocado en la metodología de genes heredados para poder realizar un adecuado control de las diferentes especies de las plagas. La ingeniería genética consiste en modificar los genes de las plantas con el objetivo de eliminar o introducir nuevas características. Como ejemplo, tenemos los cultivos de transgénicos, los cuales han sido modificados con un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis, la cual produce proteínas insecticidas. En este caso tenemos el algodón, el cual ya es transformado en cultivo transgénico en algunas partes de nuestro país, pero que no es selectivo porque cualquier insecto, cualquier animalito se come las hojas del algodón, una parte de la planta, y pues resulta intoxicado. El control químico. Bueno, el control químico se basa en el uso de insecticidas, es la técnica más usada en el método de control de plagas, pero también es perjudicial para los humanos, los ecosistemas y los demás insectos benéficos. No es selectivo. Como ya les decía, tenemos insecticidas, acaricidas, rodenticidas, nematicidas, molosquicidas, herbicidas y fungicidas. Eh, la eficacia, pues las ventajas de este control es la rapidez con que se logra el control de insectos. Se puede usar como preventivo o curativo. Las desventajas, que es nocivo para nuestra salud, para el medio ambiente, genera un desequilibrio ecológico ambiental, deja residuos tóxicos y algunos insectos crean resistencia a estos productos. Estos se clasifican en tóxicos, muy tóxicos, nocivo,
de cuidado. Como ejemplo tenemos Mospilan Max a base de acetopimid que afecta el sistema nervioso de los insectos. Es un insecticida contra pulgones y mosca blanca. Bueno, como conclusiones tenemos que el control químico debe ser nuestra última opción para controlar las plagas, ya que al utilizar estos productos de manera inadecuada estamos ocasionando efectos adversos como resistencia de plaga, aparición de nuevas plagas, resurgencia de plagas, afectación en insectos benéficos, toxicidad en humanos y animales, residuos en los productos cultivados y contaminación del medio ambiente, entre otros. El control de plagas es necesario para lograr una adecuada producción. Todos los componentes del MIP son importantes y se deben llevar a cabo cuando el cultivo lo requiera, es decir, según el comportamiento de las plagas que se presenten. Se deben tomar medidas de prevención. La técnica del insecto estéril es la más amigable con el medio ambiente, ya que reduce el uso de insecticidas y le apunta a una producción agraria limpia, libre de residuos tóxicos. La implementación de la TIA es costosa, pero los beneficios son más valiosos, ya que también aporta a la investigación. Como recomendaciones finales, que se debe primero observar, identificar el insecto plaga y evaluar en qué condiciones vamos a aplicar nuestros métodos. Primero debemos enfocarnos en un método que sea amigable con el medio ambiente, que sea sostenible y pues obviamente que no nos genere gastos innecesarios o gastos elevados en nuestra producción. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.